Que la paz de Dios los bendiga a los hermanos, tengan ustedes muy buenas noches, que les habla el portero y pasillero, ofrendero, no, es delicado este. El hermanito Gosenger, aunque tengo más ministerio que todo. Dios lo bendiga, pastor, evangelista, profeta, maestro y apóstol. Patriarca podría ser también, que no está mal, porque este tiempo hay que ponerse algo más para que la gente diga, wow, esto es en otro planeta, sí, no hay ningún problema. Bendiciones, Dios lo bendiga mucho. Estoy un poquito grave, tengo problemas, hermanito, que Dios lo bendiga mucho. Venimos haciendo un estudio espectacular, hermoso, maravilloso, hermano, de ver los secretos de Dios y cómo Dios ha creado las cosas. Querido estudiar el libro de Génesis capítulo 1, que te enseña tantas cosas. Cuando ves la realidad de las cosas, no una forma católica que te llevó toda la vida a una religión y a formarte y a capacitarte en algo que realmente no te conectaba con Dios, sino que te hace sentir, sí, que no es malo, porque la salvación no tiene nada que ver. Cuando hay gente que ha aceptado a Cristo como Salvador, nunca se le predicó trinitario ni se le predicó unitario. El hombre es salvo. Métese eso en el cerebro inmediatamente. El otro que después se va a la apostasía es que nunca ha sido salvo. Nunca ha tenido el sello del Espíritu Santo. Ese es otro tema que es muy importante, que uno de estos días vamos a compartir lo que lo hemos hablado. Quiero dar la invitación a los hermanos, vamos a compartir. La iglesia va a ser arrebatada antes que venga la suegra o antes que venga el anticristo. Los hermanos quieren, pastor, usted puso la suegra. Es una alegría un poco. Un día me dijo un hermano pastor, el diablo es la suegra, me dijo. Yo me enojé un poco y me retuve y le dije, hermano, usted está muy equivocado. La suegra no es el diablo. ¿Pero cómo, pastor? ¿Y entonces quién es? Ella es la mamá del diablo. Ya tranquilos, una pequeña alegría. Dios los bendiga mucho. Vamos a bendecir a Dios. Déjenme enviar la invitación a los hermanos que están con nosotros en esta hora y que me dijeron, pastor, por favor, envíe la invitación. Y si no le damos la invitación, mañana los hermanos me pueden mandarme al Sinedrín. Porque hoy día los hermanos te mandan al Sinedrín. Otra cosa con los pastores. No saben, pues, pastorito pastorita pues, y empiezan ahí, el tipo peruano, los hermanos, a sapiar a los hermanos. Así que no estudiamos ahora también sobre los hermanos que andan acusando a los pastores, que es muy ya no trabaja el espíritu, sino que trabajan los hermanos. Ay, qué hermoso ver el sistema de cuando, fíjate que Satanás iba a acusar a los hijos de Dios, iba a acusar a Job, y entre medio iban los hijos de Dios. Y había un espíritu de mentira en el tercer cielo. Temas tan importantes, hermano, que uno los deja llevar así porque como ha tenido una forma, una doctrina, está muy cerrado. Vamos a ver sobre el anticristo, por favor, sobre el anticristo. Vamos a ver lo que la gente piensa usted del anticristo. Está con nuestro hermano de Paraguay, nos están viendo, de Ecuador. Saludamos al hermano de Ecuador. Saludamos al hermano Víctor también, la hermana Francesca, que están ahí, del grupo de Santiago de Chile, los saludamos también. Ahí está el hermano Cristian también, de la bandera, los saludamos. El hermano de Antofagasta, de Iquique también, de Concepción, los saludamos. De Los Ángeles, Chillán, bendiciones. Ahí está el pastor de Australia, el pastor Eduardo. Ahí está también de Australia el hermano Marcelo junto a la hermana Leila y su esposa. Los saludamos y los bendecimos de Australia también. Déjenme dar la última invitación, hermano, por favor, no se me vaya. Comparta el video que va a estar muy bueno. La iglesia va a ser arrebatada, la iglesia pasa la gran tribulación, la iglesia va a ver al anticristo, la iglesia no ve al anticristo, la iglesia
está preparada para este lanzamiento. La iglesia está preparada para pasar algo. Buenos temas, vamos a ver hoy día. Va a estar muy bueno. Comparte este video, por favor. Comparte este video que va a estar muy importante. Necesitamos hoy día 5.000 visitas para dar este tema. Así que empieza a compartirlo nomás a los hermanos. Saludamos a los hermanos también de Rama Frutera, donde el pastor Harry, que están de aniversario ahora, en octubre también. El pastor Jeremías, también de la iglesia. A estos hermanos de Colombia, de Ecuador, los saludamos, hermanos del Perú también. A Charito, al hermano René. La Asamblea de Dios del pastor Pedro Santos, también los saludamos, los bendecimos. De Perú, al pastor Julio, también de Perú, de Lima. Los bendecimos al pastor también. Predicamos bastante tiempo para el soldado nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Porque el Espíritu va adelante. Y Él va primero conmigo. Así que vamos a ver. Ya. Dame un minutito, comparte el video, va a estar muy bueno, hermano. Va a estar muy interesante. ¿Ya? Aquí estamos ya. Es que si no le mando después los hermanos del pastor, no envió la invitación, pastor, y los hermanos, como son medios pepe, ya damos la última invitación y nos vamos directo. Ya. Vamos a leer el texto bíblico de los tesalonicenses. Vamos a ver también el libro de los Hechos, capítulo 1, que va a estar muy importante. Y nos tomamos con esos buenos textos bíblicos que Dios nos va a bendecir. ¿Ya? Déjeme, ya, ahí estamos, ya, ahora sí, ya. José Torres está con nosotros, Elizabeth, la pastora de Perú, no, Elizabeth Guerrero, monja, sí, la pastora, sí, ella cerca de Antofagasta, perdón, palabra de Cartagena. Ale Alarcón está con nosotros también, el apóstol y profeta. Ale Alarcón, la Manelicia también del grupo. Los bendecimos. Comente, yo voy a preguntarle algo, así que usted va a tener un tiempo para que podamos compartir y pueda usted poner ahí sí o no. Amado Eterno, te damos gracias. Permítenos compartir en esta hora, Dios, Señor. Los climas han sido tan fuertes en este tiempo que aún mi garganta me duele, Dios del cielo, pero tú nos das la gracia de poder ser ministrado a través del Espíritu Santo y poder compartir la eterna palabra, Dios mío, la enseñanza bíblica que hemos sido tan confundidos. No es porque hoy día predicamos otro evangelio, no, porque si predicáramos otro evangelio, o veía un ángel del cielo, o enviara carta con otro evangelio, fuéramos anatema, dice la palabra. Lo que pasa es que fuimos cerrados toda la vida. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos. No han bloqueado, no han cerrado. ¿Y quiénes son? Las mismas cabezas que un día nos pastorearon, no bloquearon. Pero por la ignorancia de Dios, no porque ellos quisieron. Pero es necesario para que este tiempo nosotros podamos aprender y poder despertar, Dios mío, de estar tan ciegos de una doctrina que nos dañaron, Dios. Bendíganos, Dios, conforme a la gracia del Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Amén, amén. Ya. Déjeme. Cambiamos la coca por Fanta. Porque los mormones me retaron. Roberto César Coronel está con nosotros también. Robert de Paraguay, te bendecimos. Hermano de Paraguay. Está Neira Iván, también te saludamos, Neira. Ya, pregúntalo, hermano. Vamos a ver. A los hermanos también de Recoleta están ahí, los hermanos de la Metodista Pentecostal, estaremos con ellos. El día jueves estamos en la Metodista Pentecostal, el 17 de octubre, estoy en octubre llegando al 16 de octubre estamos en la Metodista Pentecostal de Recoleta, donde el pastor Carlos Gustavino de la Metodista Pentecostal. Ángel está con nosotros, le saludamos, vamos a estar en ese lugar. El día... Ángel, te saludamos, saludos de Chile. Bendiciones, Alarcón. Ya, el día 18, día viernes, estamos en Cerro Navia,
es carcelario de Saronavia, los hermanos también. El día sábado estamos con el pastor Esteban Toro de Colina 1. El día domingo estamos en la iglesia Rama Fústera, donde el pastor Jeremías de San Antonio, parece, ellos están en el Tao San Antonio. Ya tenemos esa semana completa, esperamos la otra ya en octubre, y yo estoy saliendo el 15 y 6. Y después vamos a estar yéndonos hacia el sur. Vamos a estar compartiendo por allá. Eso es una reservación de oración en secreto. Ahora bendiciones. Alarcón, Chile. La media cortadita. ¿Cuál dice Alarcón? Ale Alarcón dice ahí. El pastor Ale Alarcón puse yo ahí. Robert, amén. Dios te bendiga siempre, pastor. Bendiga nuestras vidas, vuestras vidas, hermano, siervo de Dios. Robert, tanto tiempo. Vamos a tratar de estar yendo también a Paraguay antes que vayamos. Así que Dios los bendiga. Ya, una consulta, hermano Enrique, los saludamos también. Los hermanos que puedan compartir. ¿Qué piensa usted? Antes de empezar, vamos a dar 5 minutos y espero que sea de gran bendición. Desde Ciudad del Este, Paraguay, amén, gracias. Saludos a tu esposa, Robert, la gente por ahí a todos. Y al papá de la pastora, ¿cómo se llama el hijo ese, flequito? El Robert se ríe. Escúcheme. La iglesia va a ver al anticristo. La iglesia se va en el capítulo 4 de Apocalipsis. La iglesia en el capítulo 5 está en la boda del Cordero. Temas muy importantes. Está con tu hermano Abraham y Rudy también. Shalom, la paz de Dios te bendiga. Pregunta, ¿estará la iglesia en el capítulo 4 conforme al texto bíblico? La iglesia es arrebatada conforme a Tesalonicenses capítulo 4, capítulo 5, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Qué importante estos temas que vamos a compartir en este día. La iglesia va a ver a Drácula. O la iglesia se va antes de ver a Drácula, a Dráculé, al anticristo. Y que la gente muchas veces ha pensado que el anticristo fue una persona. Claro, como en la antigüedad se vieron un hombre llamado Minro, de Génesis capítulo 11, cual se llamaba cazador. La palabra cazador no significa que era un cazador de animales, sino que la palabra cazador significaba un hombre de esclavitud, un hombre que dominaba al hombre, lo esclavizó. Se llama cazador, significaba esclavitud de alma, un dominador, un satánico. Esa es la palabra cazador que significaba que se tomaba. Por eso que también vemos a este hombre llamado Nabucodonosor, el cual dijo que nadie podía, sino que al son de las trompetas, tenían que todo orar la estatua, tenían dominado. Pero hubieron hombres que cambiaron la mentalidad para darse cuenta que había un Dios, al Yahweh de los ejércitos. Por eso que la palabra Yahweh, todo hombre en la tierra, todo ser humano en la tierra, al nacer o al dormir, al despertar, pronuncia el nombre de Dios solamente al hacer. El Creador nunca hace las cosas mal. El ser humano las puede hacerlas, pero Dios nunca hace las cosas mal. Por eso que el texto bíblico de Génesis capítulo 6, cuando dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, esa palabra arrepentimiento que ha puesto la Reina Valera en la oso, y otros textos bíblicos más, está dañado, está mal, está puesto. 32.000 palabras malas tiene esa Biblia. Por eso que el original dice, y Dios le dolió, le molestó en su corazón de lo que el hombre había hecho. Pero Dios nunca se arrepintió. Porque el Génesis 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, y la palabra crear significa vara en el hebreo, formar de lo nada, palabra Nilo. Y por eso es que la palabra, capítulo 1, capítulo 2, versículo 7 dice, y Dios formó al hombre. La palabra formar significa hacer, restaurar, hacer. Por eso que la palabra crear significa formar de lo nada. Entonces de lo nada, Dios forma del polvo de la tierra, de lo mejor, y da aliento de vida. Usó dos componentes, tierra y su soplo.
Esto es fuerte, esto es bueno. Por eso que la palabra cielo significa chamay, que significa dos componentes, agua y fuego, del cual Dios crea con agua y fuego, formó la tierra, eret, tierra seca, tierra mineral. Dios siempre ha hecho las cosas bien. Buenos temas vamos a ver. Toribio, te llamamos, te escribimos, te mandamos, pero más rato vamos a compartir, a ver si te llamo más rato. Un abrazo, te queremos, estamos orando por ti, siervo, y junto a tu esposa. Juan Carlos Silvera. Ya, hermano Abraham, todos los hermanos, ya. La pregunta es así. Por favor, la pregunta es así. La iglesia, ¿ve al anticristo o la iglesia se va antes del anticristo? ¿La iglesia pasa con Draculín? ¿Queda con Draculín o se va antes de Draculín? Vamos. Juan Carlos Silva. Vamos, quiero que por favor le doy 3 minutos. A los hermanos que escriban, por favor. Haga algo, comenta algo, por hermano, di algo, por favor, no te quedes ahí. Te vaya a quedar, hermano, el infierno después. Porque así son los cavernícolas, los pentacolas, el infierno. Tantas basuras nos metieron, hermano, en cabeza. Y vuelvo a repetir. Cuando una persona, usted lo llamó, usted les predicó el Evangelio de salvación, a esa persona usted no le predicó un Dios trinitario, usted no le predicó un Dios unitario, usted predicó a un Yeshua HaMashiach y usted predicó la salvación. Porque todos piensan, pastor, fui trinitario, me perderé, me iré al infierno, soy unitario. No, hijo. Usted aceptó a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, usted lo aceptó. A usted se le predicó la salvación, a usted no se le predicó doctrina. Y usted fue sellado, fue salvo. Efesios 1:13, por cuanto has creído al Evangelio, esta salvación ha venido a ser sellado con la promesa, con la palabra, con el Espíritu, con la promesa del Espíritu Santo en tu vida, cuando usted ha sido salvo. Pero ¿cuándo será el arrebatamiento? Apreciado pastor, ya ahora viene, quiero mostrarle el sistema. Por eso por favor, los que han estudiado, puede comentarlo, por favor, ¿qué piensa? Quedan 1 minuto y medio. Pastor Ale Alarcón, por favor, ¿qué piensa usted? ¿La iglesia se va? El capítulo 4, la iglesia está en el cielo, en el 5 está la boda. Por favor, quisiéramos que comentara. ¿Ah? Vamos a abrir las escrituras, ya que los hermanos no quieren compartir, no quieren escribir, o no tienen lápiz, porque uno dice, pastor, todavía no tengo lápiz, por eso no puedo escribir. Ya. Vamos a ver, por favor. El libro de los Tesalonicenses del apóstol Pablo, porque son los más textos bíblicos que se escuchan y se leen muchas veces. Vamos a verlo, por favor. La venida del Señor. Pero después vamos a ver un texto bíblico que es muy bueno. Carlos Smith está con nosotros también. Esto va a estar importante. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicense. Ponga atención. Pablo Fabián, Carlos Smith nos está viendo también. Ponga atención. Primera de Tesalonicense, capítulo 4. Estaba orando recién por un hermano, llame por teléfono, comparto porque muchas veces Dios me hace orar y bendecirlo. Voy a orar por ti, Robert, también. Y me llevó Dios a la seguridad. Orar en esta semana una semana de seguridad, de cual que podamos cada día estar seguros en Dios y que por favor Dios proteja nuestras vidas, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía, lo que Dios nos ha dado, porque no es de nosotros, es de Dios, porque hay mucha violencia en las calles, demasiada
violencia. Está con nosotros el hermano Robinson Sala, los saludamos también. Los hermanos estaremos con ellos el día jueves 17 de octubre en la Metodista Pentecostal de Recoleta, donde el pastor Carlos Gustavino. Entonces, eso me llevaba a Dios a hablar mucho. Juan Carlos Cabeza, te saludamos, mi amigo Juanito. Ya, la pregunta es así, por favor. 1 minuto, 60 segundos más, por favor, quiero que opinen. Vamos, opinen, por favor. La iglesia, en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando le dice Juan, ven, sube acá, fue arrebatada. En el capítulo 5 la iglesia está en las bodas. Pregunto. Por favor, ¿hay alguien que pueda contestar? ¿La iglesia ya está arriba? ¿La iglesia ve al anticristo? ¿La iglesia ve a la... No, esa fue una broma. ¿La iglesia está arriba? Por favor. Antonio Tesa, por eso no ganan almas si todavía son niños. Dios mío. ¿Por qué no te lo lleváis, Señor? Siervo, estamos hablando si la iglesia... No, déjalo un poco más, Señor, si sirve. El Antonio Tesa. Ya, pastor, déjese dar jugo. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicense, en el versículo 13, ponga atención, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que no oréis acerca de los que duermen, para que no te entescáis como nosotros los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió, resucitó, también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo está hablando algo que es literal, Pablo está en vida, Pablo no está muerto, Pablo está hablando porque él está vivo. Es lo mismo que el texto bíblico que dicen que Moisés, el libro de Éxodo, que Moisés escribió el libro de Éxodo. ¿Cómo Moisés va a escribir su muerte? Entonces es imposible que veamos que Moisés escribió Éxodo y Moisés escribió su muerte. Ya. Entonces, Pablo dice, por lo cual decimos esto en palabra, Señor, nosotros los que vivimos, Pablo está en vida, está hablando en vida, ¿qué haremos? Que habremos quedado hasta la venida del Señor. La venida del Señor. Ahora, vamos a tomar un texto bíblico como muchas veces lo han tomado muchos, que yo también lo tomé. Cuando habla de la venida del Señor, decía yo, no, es que esta es la parte de los judíos y nosotros como somos iglesia, somos los gentiles, nosotros somos llevados. Y entonces un día Dios me reprendió y me dijo, tú no tienes al Dios de los gentiles porque Dios no tiene Dios de los gentiles, solo hay un Dios, solo hay un creador, hay un Yahweh, un Elohim, un poderoso, un creador. Su nombre, Yahweh de los ejércitos, el único poderoso, solo uno. Entonces entendí que no había el Dios de los gentiles, ni el Dios de los hebreos, es decir, que solamente hay un Dios. Y nosotros, hermanos queridos, adoramos y tenemos que bendecir al Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Yo no tengo un Dios romano católico, ni me persino, ni ando con tres, gloria a Dios, aleluya, tres para allá, tres para acá, tres más, hermano. No, yo tengo un Dios. Tengo el Dios de Israel. Yo no tengo al Dios de Constantinopla. Yo tengo al Dios de Todopoderoso. Natalia Nieto está con nosotros, la bendecimos, saludamos. Estaremos con ellos este domingo. Estaremos en Olivo, Buenos Aires, predicando la palabra, donde la bendecimos a la pastora Natalia que está con nosotros. La pregunta es así, ¿la iglesia pasa arrebatamiento? ¿La iglesia va a estar? ¿La iglesia se va al capítulo 4? Leemos el versículo 15, 4:15, que recién estamos hablando. Por lo cual os decimos esto en palabra, el Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, Pablo está en vida, hasta la venida del Señor. Pablo está hablando porque está en vida, está en el Señor. No pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
y los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese texto bíblico lo tomamos como que nos arrebata antes, pero tú tienes que entender el versículo 15. Vamos al versículo 15. Por lo cual decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo no está hablando de un arrebatamiento aparte. No está hablando que hay dos áreas. Pablo está hablando una, pero Pablo está hablando de la venida del Señor. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Espera un poquito. Que habremos quedado hasta la venida del Señor. No pereceremos los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que vivimos, los que hayamos quedado, porque dice la venida del Señor. Toma el versículo 15. Ve al versículo 15. La venida del Señor es una cosa. No la confunda con otra cosa, porque es una y nada más. Hayamos vivido, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ponga atención. Después nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4, para poder ordenar bien de esto. Después del asado, dice el Juanito. Pues el Juanito que le da color con el asado. Saludos a tu esposa, a tu hija, Juanito, Dios te bendiga mucho. Saludos a tu pastor Molina. Ah, no, ya no está con el Molina. Ya. Sí, está con él. Bendiciones. Para el pastor David también lo saludamos. Capítulo 2 de los Tesalonicenses, segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver, por favor, en el versículo 1, 2, 1. Ponga atención porque esto es muy bueno. Porque respecto a la venida, Pablo no está hablando a un Dios de los gentiles. Pablo está hablando al Dios de Israel. Pablo está mostrando al Dios de Israel. Pablo dijo que él había ido como apóstol de los gentiles. Pero Pablo no les presenta a un Dios a los gentiles aparte. Le presenta al Dios de Israel. Porque respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice el apóstol Pablo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Pablo vuelve a formar, Pablo vuelve a testificar lo que está hablando en el capítulo 1 de los Tesalonicenses, en el capítulo 4 de los Tesalonicenses, el versículo 13, hacia el capítulo 17, le está dando a entender, vuelve a confirmar de la venida del Señor Jesucristo. La palabra arrebatamiento está hablando que es la iglesia, pero la iglesia no es de los gentiles, la iglesia es de Israel. La iglesia no es de los gentiles, la iglesia es de Israel, la iglesia es israelita. Ejemplo, que es verdad, no es un ejemplo, una verdad. Verdad tras otra verdad, puesta una verdad sobre una verdad. Los primeros que recibieron el Espíritu Santo fueron judíos. Los primeros que vinieron a Yeshua fueron judíos. Los 5,000 que recibieron el Espíritu Santo fueron judíos. Los 3,000 que vinieron después fueron judíos. Los gentiles vinieron en Hechos capítulo 10. Señoras y señores, la iglesia no es de los gentiles. La iglesia es israelita. Esto es bueno. La iglesia es de Israel, no es de los gentiles. Por eso es que la gente dice, no, la iglesia se va, antes somos de los gentiles, ellos quedarán de... Usted no entiende, la iglesia es israelita. Nosotros no tenemos al Dios de los gentiles. Nosotros tenemos al Dios, a Yahweh de los ejércitos de Israel. Que Pablo Dios le envía, que la carta de Hechos capítulo 15 salgan cosas para que nosotros no hagamos conforme muchas cosas de los judíos, no significa que nosotros tenemos a un Dios aparte.
Tenemos al mismo Dios. Y nosotros somos iglesia, pero la iglesia es de Israel, no es de los gentiles. Sácate eso de la cabeza, cavernícola, y métete dentro de la cabeza y en tu corazón que la iglesia es israelita. No es pentecostal, no es apostólica, no es del Ramalabá, no es israelita la iglesia. Como dice en el texto bíblico, para dar a entender, Juan capítulo 1, versículo 10 al 12, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, el mundo no lo conoció. A lo suyo él vino y los suyos no lo recibieron, pero más todo el que recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando dice, y a lo suyo, a su ministerio, a su llamado, y los suyos no recibieron, esa palabra y suyos no recibieron está agregada. ¿Sabe por qué? Porque lo que más recibieron a Yeshua fueron judíos. Lo que más recibieron a Yeshua fueron israelitas. La primera era del poder del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, de los 5 libros, cuando cayó el poder del Espíritu Santo, todos eran judíos. Todos eran judíos. Eran israelitas, de diferentes tribus. 5.000, 3.000. Esto es bueno. Esto se pone medio movido, papi. Entonces vemos que el texto bíblico de versículo 11, de Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos él vino, a su ministerio, y los suyos no recibieron, esa palabra, y los suyos no recibieron, es falso esa pequeña palabra. ¿Sabe por qué? Porque lo que más recibieron a Yeshua HaMashiach fueron judíos, israelitas. Alábale que esto es fuerte. Entonces nos ponen un texto bíblico fuera de contexto. Amén, ahí estaremos, pastora. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que la iglesia no es de los gentiles, la iglesia es israelita. Y lo que más, por eso, hermano, y a uno, yo era uno de esos ignorantes. Y aún sigo siendo en muchas cosas, y pido a Dios que me saque muchas cosas que me tiene que sacar. Vale. Dios usó a los judíos para el nacimiento de la iglesia y fundada, pero lo que la consolaron fueron los gentiles, y más siglos fueron. Ay, no, de nuevo, Señor, a este también, ¿por qué no te lo llevas? Usted no entiende todavía. La iglesia no es de los gentiles, la iglesia es de Israel. Que los gentiles hoy día vengan, porque no somos gentiles, yo no soy gentil. Yo no soy gentil. Yo soy israelita espiritual. Porque tengo lo que Dios le dio a nuestros hermanos. Fíjate en Hechos capítulo 10 lo que dice Pedro. Estos han recibido el mismo don que tenemos nosotros. Es decir, que estos son nuestros hermanos. Escucha que esto es fuerte, cavernícola. Han recibido lo mismo que nosotros. Porque primeramente vino a la casa de Yahweh. ¿Qué es lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2? Oh, casa de Israel, escuchad que para vosotros la promesa. Oh, casa de Israel, para vuestros padres, para vuestros hijos, para tu descendencia, para los que han de venir. La iglesia es israelita. Y Dios llamó de todas las naciones después de diferentes lugares, cuales venimos nosotros. Pero los primeros que recibieron el Espíritu Santo fueron todos judíos, fueron de Israel, de las tribus. Entonces, y los suyos no recibieron, mentira, falacia, porque la primera era, lo recibieron todos, venían multitudes, israelitas y judíos, y venían a buscar la salvación. Por eso es que Dios dijo, muchos vienen por los panes y por los peces. Pero después se dieron cuenta que era el Mesías. Por eso es que después resucitado vino 40 días. Y los 40 días se manifestó a muchos judíos. A muchos de las naciones. Esto es fuerte. Los judíos tuvieron el primer siglo, pastor, pero el segundo siglo.
Ah, no, sigue con lo mismo. No me entendió, le estoy hablando de 100 veces lo mismo y no me entiende. Te lo mandamos, Señor. Le estoy diciendo, el texto bíblico de Juan, capítulo 1, versículo 11, la palabra, y los suyos no lo recibieron, es falacia. Porque lo que más recibieron a Yeshua fueron de Israel y judíos. Después en Hechos 10 aparece un llamado a los gentiles. Y de ahí siguió para allá y también judíos se salvaron. Pablo lo que más iba a predicarle también a los judíos para que vinieran. Aunque dice Pablo, bueno, hoy yo me voy a los gentiles. Mi sangre sobre ustedes, porque eran judíos que no creían en Yeshua, esa era. Pero otra era, sí aceptaron a Yeshua. Esto es fuerte, esto es bueno. Ya. Entonces, cuando está hablando acá, está hablando sobre Israel. Vamos a ver, por favor, el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, en el versículo 1. Ponga atención, esto está bueno. Lo mismo que le estoy diciendo hace 20 minutos o 10 minutos pastorales, usted vuelve conmigo, bueno, señores, dale un tiempo más, no me dice que no te lleto. Pero respecto a la venida del Señor, no habla de otra cosa, la venida del Señor, porque Pablo está hablando de la venida. Por eso fue el primer siglo, nomás, pastor, después el segundo siglo. Ya. Vos no entendiste nada, te dije del primero y después te hablé del capítulo 10. Te gusta, si te gusta, cavernícola, escucha bien, Dios te sacó de allá. Gracias a Dios, pues ya no es cavernícola ya. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra reunión con Él, pero tú le preguntas, pastor Ale, y a otros pastores y dicen que no, los judíos no lo recibieron, que solamente los gentiles. ¿Y por qué? Porque yo tenía esa misma mentalidad, nos metieron todas esas basuras. Entonces nos cerramos con un texto bíblico que mirábamos y no se podía abrir nuestro entendimiento porque estábamos cerrados. Porque nos bloqueó el enemigo y ocupó las cabezas para darnos a entender que los judíos no aceptaron a Cristo. Y no, por la primera era fue extraordinaria, por hermano. Extraordinaria. Ya, capítulo 2, versículo 1. O respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no dejemos ver fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca, dice el apóstol Pablo. ¿Alguien más puede comentar? Por favor, comente. Comente, por favor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y la apostasía, Pablo, entonces Pablo está diciendo no vendrá antes que venga la apostasía, pero Pablo no está hablando de este tiempo, Pablo está hablando de los tiempos antiguos. En Roma, el emperador de Roma, en el año 64-68, quemó Roma, y quemó de diferentes ciudades ese lugar, y donde le echaron la culpa a los cristianos, donde fueron las cabecillas a Pedro y a Pablo, donde mueren en el 68, en el 66 Pedro, donde los mata, los degollan. Y ahí fue la persecución más grande a la iglesia, los imperios que se levantaron. Por eso que piensa la gente que solamente aquí vamos a ver al anticristo que se levantó también en ese tiempo. Porque anticristos han salido muchos anticristos, Juan lo dice en el capítulo de Primera de Juan, dice, hijitos míos, han salido muchos anticristos por el mundo. Y muchos falsos profetas. Ya el anticristo salió, ¿qué tiempo? Y la apostasía, ¿qué tiempo que viene la apostasía? Cuando Yeshua estaba en la tierra ya había apostasía. Cuando Yeshua resucita, peor todavía la apostasía. Entonces un hermano me dijo, pastor, tiene que venir la apostasía para que la iglesia sea levantada. Yo le dije, hermano, usted está muy mal. Está muy mal. Porque la apostasía existió antes. Antes vino la apostasía. ¿No te das cuenta que en la antigüedad cuando estaba Jeremías siendo un profeta de Dios, eran muy pocos, ya habían falsos profetas con nuestra doctrina? Ya había falsa doctrina, ya había apostasía. Apostadas hablando cosas que nunca fueron y ponían a Dios. Se salían de la verdad y ponían la mentira. Por eso Yeshua dice muy bien en su escritura. Pusieron reyes de los cuales ni siquiera supe. Y pusieron príncipes, ni siquiera me consultaron.
porque hacían conforme a ellos. Es lo mismo que el texto bíblico que puse el otro día. Todos comparan a Judas como que hubiera sido un ladrón. Pero, pastor Judas, pero que era Dios, estuvo con ellos. Pero Yeshua vivía con ellos. Seara, que significa la inclinación al mal. Las 17 obras de la carne que tiene el cuerpo humano. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Entonces estamos viendo que todo eso venía todo incluido ahí. Entonces, con la inclinación al mal que estaba. Entonces, el pecado ya fluyó mucho en ese lugar. Entonces la gente muchas veces dice, no, pastor, pero es que no puede ser así. Y claro que es así. La gente muchas veces no entiende las cosas. Entonces el apóstol Pablo enseña sobre la apostasía que había. Entonces antes ya había apostasía. Ya había pasado. Entonces la gente habla, imagínate, ya, que era ladrón, y a Jesús no se le podía, Jesús sabía que era ladrón y igual lo tuvo ahí, según lo que dicen muchos. Pero qué raro, porque dice que estaba Ali, un sacerdote, y sus hijos andaban robando, andaban mintiendo, andaban haciendo esto, andaban haciendo otro, y los tenía en el altar, hasta que la gente le dijo, oiga Ali, tus hijos están haciendo embarradas. No creo. La gente le dijo, hasta que vino un profeta y le dijo Samuel le dijo que estuvo mal, que tus hijos están haciendo algo, que sus hijos iban a morir. Entonces, si hubiera tenido Yeshua al ladrón llamado Judas, como usted dice mucho, ¿acaso cómo Dios no le avisó que tenía un ladrón a Jesús? ¿No lo reprendió? ¿Que lo dejaba que era ladrón? Hay tanto misterio, hermano. Por eso que digo yo, Judas no era ladrón. Judas fue preparado. Judas fue... ¿Qué fue? Predestinado para maldición. Xavi, nosotros a Carlos Alberto, te saludamos. Carlos, el 16 de octubre estoy llegando. Miércoles 16 de octubre de Santiago. Estaremos en la casa de nuestro hermano ahí también compartiendo en Cerrillo. Entonces, vemos que la apostasía ha venido ¿qué tiempo, hermano querido? Se levantaron también imperios de anticristo. Se levantó el imperio de Tito, el imperio de César, el imperio de Calígula se levantó en los tiempos del 46-45 cuando estaba Pablo. Era un hombre perverso. Imperios. Pero lo que se movió más que fue el anticristo que se movió en ese tiempo. Judas fue heterodoméstico. No, ahora sí, Señor, llévatelo nomás. Ya, me cansó. Llévatelo. Ya nos vemos ahora en el cielo. Chao. Dale, que era choro. Doméstico era. Entonces vamos a ver el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está el texto bíblico que quiero que veamos, el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto oculto, tanto que se sienta en el trono de Dios como haciéndose pasar por Dios. No se olvide el versículo 4. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? El apóstol Pablo le decía todo esto. Vamos a ver el versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pero a ver, Pablo está diciendo a los hermanos, escúcheme, se va a sentar haciéndose pasar por Dios, y ustedes saben lo que está deteniendo esto. Es decir que Pablo en ese momento, le está diciendo, usted sabe lo que lo está deteniendo. Leonel Silva, Dios te saludamos, bendiciones. Dios sabe, Pablo está diciendo, hermano Alarcón, pastor Alarcón, Leonel, escúcheme, usted sabe lo que está pasando ya, usted sabe esto, mire, escúcheme esto. Eso está deteniendo. Entonces Pablo está diciendo, ustedes saben lo que está deteniendo, saben lo que tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está nació el misterio de la iniquidad, solo hay quienes presentes lo detienen, hasta que a su vez se ha quitado en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué tenía que ser quitado en ese tiempo?
En ese tiempo, por eso que los hermanos ponen este texto bíblico, yo también lo ponía, que la iglesia era arrebatada antes. Los hermanos que estuvieron aquí, los apóstoles y ministros de Dios, llenos del poder de Dios, llenos, los mataron, los crucificaron, los colgaron. ¿Y por qué no fueron ellos? Ellos fueron arrebatados ahí, no hubo un arrebatamiento. Y nosotros ponemos texto bíblico, no, es que nosotros oramos y el anticristo no se manifiesta, hermano, tenemos poder, amén, y todos los pentecostales, aleluya, sí, amén, oramos nuestra oración, no, porque yo era uno de esos imbéciles que oraban esta situación y con esta doctrina. Yo, José Manuel Anguera Isla, el pasillero de la iglesia, este que está aquí. Amén, y oramos y no se manifiesta el anticristo, y el hermano, amén. Tenemos poder. Estos hombres levantaban muertos, paralíticos, ciegos. Eran llenos del poder de Dios. Los mataron, los degollaron, los cortaban la cabeza, los quemaban vivos. Y vos no podés sanar ni un ciego. ¿Estáis más preocupados de la materia? ¿Estáis viviendo más en la tierra que en Dios? Esto sufrieron como nunca. Porque ellos sabían. Pablo dijo, ustedes saben lo que lo detiene, pero cuando Él sea quitado se manifestará. Entonces Pablo está hablando, no está hablando de un anticristo, de una persona. Está hablando de una religión. La religión que se levantó aquí fue la religión católica. Católica apostólica romana. Miren, del 480 se levanta, más o menos del 460 se levanta este imperio, hasta el año 1598 reinó el imperio, ese anticristo, que fue una religión, se levantó, y esos reinaron 1264 años, 68 años, reinaron ellos. Ellos reinaron. Ese fue el anticristo que se levantó. Y el otro era el imperio romano que se había manifestado, el cual tenía que levantarse en contra de la iglesia de Dios, que eran judíos y gentiles que fueron llamados a ser israelitas, porque no hay dos dioses, hay uno, al Dios de Israel, y la iglesia es israelita. Entonces, cuando pasa esto, estamos hablando que los obispos, los papas, se presentaron como los santos padres. Por eso Yeshua dijo, no llaméis padre a nadie en la tierra. Y la palabra, por eso que yo veo mucho de estos sistemas apostólicos, el cual dice que la palabra paternidad, ¿sabe qué significa paternidad de paterno? ¿Sabe qué significa? Significa el Santísimo Padre, el Santo Padre. Y eso fue lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, ese objeto oculto, y tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y le llamaban el Santo Padre. El que ellos tuvieron, ellos eran, mataban, quemaban, tomaban dominio, este fue el anticristo, fue una religión en ese tiempo. Wow. Porque el apóstol dice, ustedes saben lo que lo detiene, porque están ahí, ellos están viendo qué es lo que era en la antigüedad, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Porque nosotros echamos fuera demonios, andamos enfermos, levantamos ciegos, paralíticos, los sordos pueden oír, los muertos son resucitados. Entonces nosotros oramos, dijo el apóstol Pablo, y nos vamos a salvar ahora. No, los mataron a todos. ¿Y vos qué? ¿Andáis con pura profecía, hablando palabras de ciencia, recordándole la infancia al de al lado? ¿Te querés irte? Espérate, acomódate un poquito que te quiero aplaudir. ¿Y vos te querés ir? En ese tiempo, Pablo está hablando de lo que había de pasar.
Por eso que los papas de la antigüedad se hacían llamar los santos padres, que es la palabra paternidad que le ponen mucho en este tiempo los apostólicos. Se hacen los padres. Y eso viene de la forma católica. ¿Por qué tomaste histórico también como Pablo dijo, ustedes son mis hijos engendrados? Entonces hoy día yo soy vuestro padre. Y se toman de eso. Qué mal que nos han dado cuenta que muchos textos bíblicos fueron puestos por los católicos, por la Reforma Antigüedad. 32.000 palabras malas. Más de 80, 90 textos bíblicos que no están. Y hay capítulos completos. Pero está el nombre de Jesús, está con el lápiz rojo. Ni siquiera él habló eso. Ni siquiera él estuvo ahí. Si en la antigüedad dijo pusieron reyes, ni siquiera sabía. Ni príncipe, ni siquiera me consultaron. Imagínate por esto. Pero la palabra de Dios, todo lo permite Dios. Po. Vamos entonces al texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 4. Esto está bueno. Ya, vos, pastor Orales, mándate otra. No te vayas, te queremos. Quédate aquí con nosotros. Pastor Orales. ¿Quién era Judas? Era choro, andaba robando. Apocalipsis capítulo 4, por favor. Ponga atención. Ya vamos a terminar. La iglesia pasa la tribulación. La iglesia ve al anticristo. ¿La iglesia va a ser perseguida o la iglesia se va? Estamos recién hablando del capítulo 4 de Tesalonicenses, de versículo 13 al 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta versículo 8. Vimos que eso ya pasó. Eso sucedió en el capítulo 2 de los Tesalonicenses. Esos textos bíblicos que habla Pablo ya sucedió, hermanos queridos. Ya pasó todo eso. Mateo 24 hay muchas cosas que ya están cumplidas las profecías. Entonces el pentecostal se toma de esto y muchos apostólicos. Y muchos estudiadores, muchos hombres de Dios, como el señor, ¿cuánto que se llama este hombre que tiene muy buena enseñanza bíblica, pero también tiene muchas cosas, como de mí también vaya a haber cosas buenas y vaya a haber cosas malas? Un teólogo, no voy a decir nombre, no me acuerdo de ese, pero el varón. Apocalipsis capítulo 4, del cual también dice que la iglesia se va ahora ante el anticristo. Y toma estos mismos textos bíblicos y él, siendo un hombre muy estudiador y mucho de historia, no se da cuenta que todo esto pasó. Y que el problema está que en el texto bíblico nos quedamos en eso. Pero hay que lo detenga. Y ahí le ponen en la iglesia, hermano, estamos para orar. Si no somos capaces de levantar. Oye, un ejemplo. Hacía una campaña al aire libre, pentecostal. ¿Ya? Ahí, cruzada de poder, un ejemplo así, Cristo nos hizo libre, ya, los ramas se avalaban, los ramos así, grande, sanidad y poder. Pasan los mismos hermanos, los mismos coristas llorando, las mismas hermanas se están orando. No sanaron ni un enfermo, ni un paralítico, no se levantó un muerto ni un ciego. Y ponen campaña milagro y sanidad. ¿Y te querís? ¿A dónde te hay ahí? Anda, ven, pasan los mismos, hacen campaña, son los mismos hermanos que hay que orarle. Como todo el culto volvón a la campaña, hermano. No importa, nadie vino, pero allá, es verdad. Mañana ese hombre se va a salvar. Sí, pero pusiste milagro y sanidad. La salvación Dios la hace en cualquier segundo. Con una palabra, en la micro, en el colectivo, con un parlante, dando comida a un pobre, dando comida en la calle, con una pequeña palabra, Dios puede salvar un alma. Téngalo seguro. Pero vos pusiste milagro y sanidad y no pasó nada. Ni tu suegra quiso ir no sintió nada tu suegra. Le oraste por sanidad y quedó igual, ¿no? Se vino con la manito así, o saltando así. ¿Por qué? Y queréis irte con y ya queréis que Dios te arrebate. Ya, pero tranquilo, no se enoje. Capítulo 4 del Apocalipsis, por favor. Ponga atención porque aquí la gente no entiende mucho. En el capítulo 4 del Apocalipsis le da a entender que Florencia le saludamos. Capítulo 4, el Apocalipsis, le está dando que aquí la iglesia es arrebatada. Vamos a ver si la iglesia es o fue Juan.
Capítulo 4, Apocalipsis, versículo 1. Yo también pensaba lo mismo, que este texto bíblico del arrebatamiento. Yo te lo estoy dando porque yo tenía toda esta basura de repente que me creía, por mano. Versículo 1 dice así. Después, pero gracias a Dios que esto también me sirvió para yo investigar. Si yo no hubiera aprendido esto, tampoco hubiera investigado. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1, Apocalipsis 4, 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Claro, una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, claro, porque se toman como trompeta, dice por la venida de Cristo, pero el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué está diciendo? Y la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida será como trompeta, ¿cierto? Fran Fernández con nosotros, la hermana Francesca. Versículo 1, capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Entonces esa palabra, sube acá, los pentecostales y apostólicos, dice, hermano, aquí está, nos vamos, arrebatados. Juan, el teólogo, ponga atención, estaba hablando algo porque él está en vida, el capítulo 4. Vamos a ver lo que es la menéutica, lo que es el poder de Dios. Y conforme a las escrituras, el apóstol Juan está en vida y le está mostrándole, Dios le dice a Juan, he aquí, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Juan fue llevado, pero no significa que fue la iglesia que va a ser arrebatada, porque Juan después bajó. Juan no que haya subido en el cuerpo completo, no, Juan como que sube a una estación, y Juan sube, y Dios le muestra, pero Juan queda. Entonces yo creía lo mismo que usted, que era la iglesia que se iba. Vamos a ver, leamos. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Si yo te muestro algo, es para que tú después lo puedas decirlo. Pero ¿cómo tú lo vas a decirlo si tú ya no vas a estar? Esto es fuerte. Esto es fuerte. Si yo te digo algo para que tú lo digas, si yo te voy a decir algo y tú no vas a estar, no te digo nada. No te digo nada. Pero como tengo que decirte algo, porque tú tienes que hablarlo. Esto es fuerte, ponga atención. Dice así. Y al versículo 4, después de esto miré aquí una puerta abierta, versículo 1, y el cielo y la primera voz que oí como trompeta hablaba conmigo, dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Diga, ¿dónde estaba? Juan estaba en el Espíritu y estaba orando y estaba en el día del sábado, como también estaban los siervos de Dios. ¿Qué es lo que le dijo Yeshua HaMashiach cuando vio a Felipe, al hermano de Felipe, Natanael? He ahí un verdadero israelita en que no hay engaño, un hombre genuino, un hombre de verdad, hombres que tenían búsqueda. Entonces, si aquí este hombre estaba lleno del Espíritu y estaba en el día del Señor, como también dice en Apocalipsis por las cartas del capítulo 2, capítulo 3, de lo que estamos hablando, estaba lleno de Dios. Juan estaba en el Espíritu. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y un trono, uno sentado, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra jaspe corino, y había alrededor de él un arco iris. Y la palabra iris es una diosa. Esta palabra iris está puesta en la Reina Valera por los paganos. Pagano, porque Iris era una diosa de la antigüedad de los brujos, de los paganos, de los hechiceros. Escucha, cavernícola, que esto te hace bien. Es la palabra arco. La palabra Iris no es hebrea, es griega, es de ídolo, de paganismo. Semejante al pacto de la esmeralda. Es decir, hermanos queridos,
el capítulo 4. Y el capítulo 5 le está mostrándole una boda que va a estar, pero no está diciendo que la iglesia está ahí. Porque le fue a mostrarle lo que tenía que entregar el Apocalipsis. Vamos a ver dónde está la iglesia. Vamos a leer los sellos del capítulo 6. El séptimo sello del 8, los 144.000 sellados, capítulo 9, cuales sale de lo que está hablando de Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7, de los cuales dice que serán soltados de las cárceles de prisiones, del abismo, de las cárceles de demonios, de los ángeles caídos que tuvieron las relaciones con hombres y mujeres y animales en Génesis 6, como también de la misma forma fornicaron de Génesis capítulo 18, Sodoma y Gomorra. Vamos a ver ahora el capítulo 12 del Apocalipsis. Mire lo que Dios le está mostrándole al apóstol Juan para que subiera, no él, sino que en el espíritu un éxtasis, para que él pudiera ver lo que Dios le iba a mostrar. Pero Juan estaba en la tierra, pero él andaba arriba. Escucha. Capítulo 12, apareció en el cielo un gran señal y una mujer vestida de sol, capítulo 12, versículo 1. Con luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Vamos a ver, por favor. En el versículo 8, por favor. Vamos a ver el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, capítulo 12. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sustente por 1270 días. Después hubo una gran batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? Que significa Nahash. La palabra Nahash, que es serpiente, significa el que se transfigura, el resplandeciente, la ley de la mañana. Es decir, Nahash se puede resplandecer, transfigurar en lo que él quiere. Porque uno de los, no es ángeles, sino que es un querubín, el cual Dios le dio, fue tremendo lo que le dio, que tuvo toda esa autoridad para transfigurarse. Pero algo que la palabra serpiente no es una serpiente literal, sino que era un apodo. Veneno, era mentiroso. Mentiroso. Por eso se le llamaba serpiente y la serpiente antigua. Versículo 16. Pero la tierra huyó de la mujer. Perdón. Vamos al versículo 14, por favor. No me equivoqué, fui por otro lado. Aquí está. Versículo 10, por favor. Está bien. Me fui para el otro versículo. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo, decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de los cielos y la autoridad de su Cristo, que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, que lo acusaba delante de nuestro Señor. Ellos han vencido con medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Esto es fuerte. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pastor Cristian Muñoz, los saludamos. Versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dio a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, lugar donde sustentaba por un tiempo y la mitad de un tiempo, de 3 años y medio. Y ahí donde la gente se toma el libro de Daniel, que está muy bien, y ahí se toma que la iglesia va a ser arrebatada y que no pasa los 7 años del anticristo. Dios mío, yo pensaba lo mismo. Tanta ignorancia tenía.
Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra huyó, ayudó a la mujer, que es Israel. Y la tierra abrió su boca y tragó al río y al dragón que había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ella? Israel es la mujer. ¿Y quién es la otra descendencia? La mujer es Israel. Y dice, y se fue a hacer guerra contra la otra descendencia de ella, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Señoras y señores, esa es la iglesia. La mujer es Israel, va a hacer guerra contra Israel y después se van a ir en contra de la descendencia que tiene el testimonio de Dios y el nombre de Jesucristo y el testimonio de Jesucristo. Hermano, nosotros no vamos a ser arrebatados ahí. Nosotros vamos a pasar una tribulación muy fuerte. Si hoy día usted está acomodado, puede salir con su vehículo, puede predicar en la calle, campaña, hace todo, está feliz. Si quiere va a la iglesia o no va, se queda en la casa, le da lo mismo. Total está calentito, total no le interesa. Ya no es como antes. Los hombres antes pasaban 10, 12 horas orando y llorando, porque lo andaban buscándolos para matar. Y tenían tanto poder y la iglesia no fue arrebatada. Y vos y yo tenemos que tener una estufa porque hace frío. Oramos un par de horas y pensamos que estamos en el cielo. No levantaste ni un paralítico, ni un ciego, ni siquiera has ido a restaurar a tu pastor, ni siquiera has ido a amar a tu hermano al que echaste. Ni siquiera hemos tenido amor. Le cerramos la puerta a los hombres de Dios y recibimos a los hombres del diablo. Tu prójimo te pide y vos no le dais. ¿Y ves a irte ahora? ¿El arrebatamiento viene, hermano? Vamos a ver cuándo va a ser la iglesia levantada cuando dijo el apóstol Pablo, la venida del Señor Jesucristo. Acompáñeme, por favor, al libro de Apocalipsis capítulo 1. Acompáñeme, por favor. Perdón, capítulo 3, versículo 10. Pastora Sonia de Colombia, te saludamos, bendiciones. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, Apocalipsis, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora y de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre mi tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran sobre la tierra. Tesalonicenses capítulo 1, por favor, acompáñenme. El apóstol Pablo, Tesalonicenses, capítulo 1 te voy a leerte, y te voy a leerte versículo 3 hasta el versículo 10, para que pongáis atención que está hablando el apóstol Pablo. Versículo 2, ejemplo de los tesalonicenses, el apóstol Pablo, capítulo 3. No se vaya, comparta el video. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que también en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Vosotros veniste a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Por qué el apóstol Pablo dice en medio de gran tribulación? Cuando dice la palabra en Apocalipsis, en Mateo 24, que y vendrán tiempos de gran tribulación, cual nunca ha ido en el mundo. Y lo otro es la tribulación. Pero Pablo dice aquí, y gran tribulación, dice Pablo. A los hermanos los andaban matando, degollando los hermanos. Les cortaban la cabeza, los quemaban vivos. Los cristianos se los estaban matándolo todo. De tal manera que habéis sido ejemplo de todo en Macedonia y Acaya, y han creído. Versículo 9, ponga atención que el 10 es clave. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros recibiste, cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo, verdadero. Aquí está el versículo clave, lo mismo que hablamos de Apocalipsis 3:10. Y esperar de los cielos a su Hijo. El apóstol Pablo siempre habló de la venida del Señor Jesucristo. Y cuando Pablo habló del arrebatamiento es por la venida. La venida, los muertos en Cristo y la iglesia. Pero está hablando aquí en la venida del Señor. No está hablando de un arrebatamiento antes o algo que venga secreto antes. Eso fue inventado porque nosotros nos tomamos de eso. ¿Por qué? Porque nosotros nos llevamos, tantas películas nos metieron en la cabeza, se quedó la camisa, el pantalón y se fueron todos para arriba y quedaron ahí, los aviones cayeron, los autos. Entonces nos quedamos con eso, nos metieron esto en la cabeza. En el versículo 10, y esperar de los cielos su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Señoras y señores, la iglesia de Yeshua HaMashiach, que es israelita, y que Dios está sacando de diferentes países a mundanos para traerlo al Evangelio, y ser israelitas espirituales, que somos uno en Cristo Yeshua HaMashiach, la venida del Señor será antes de la ira de Dios. Porque cuando venga la ira de Dios, Él va a sacarlo de él. Cuando Israel estaba en Egipto, Dios tuvo que, porque Israel estaba ahí, pero tuvo que mostrar para sacar a Israel. Pero cuando vino todas las plagas, Israel estaba guardado. No los tocaba a nadie. Porque eso fue Dios. Cuando viene algo del diablo, que es la tribulación y la gran tribulación, que es del diablo, la iglesia estaba. Los mataron. Cuando vino una gran tribulación y cual hubo alguien, pero cuando se ha quitado, dijo el apóstol Pablo, se manifestará de inicuo el hombre de pecado. El anticristo que hubo en la antigüedad. Estaba la iglesia, los mataron a todos, los degollaron, los quemaban vivos. Les cortaban la cabeza, las piernas y lo destruían. Los quemaban con aceite caliente y los quemaron vivos. Como antorcha los tenían. Si eres luz, se decía alumbren, alumbren, decían los romanos. Pero la iglesia de Cristo, que es la iglesia de Israel, va a ser levantada antes de la ira de Dios. Antes de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a poner la mano contra los impíos, contra los que no creyeron, contra los malvados de la tierra. Pero ahí no va a estar el cuerpo de Cristo en la iglesia. Porque ahí es la venida del Señor. Y ahí todo ojo lo verá. ¿Me está escuchándome? Todo ojo lo verá. Así que no se coma tanto la galleta Tritón 3 por 1.500, 3.490 en Chile. Aquí no voy a comprar galletas porque está más cara que Tritón. Todos amigos y siervo Mario Nieto, los bendecimos, los saludamos. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Casi todo lo que en Mateo 24, muchas profecías ya pasaron. El apóstol Pablo dijo, ustedes saben lo que los detiene. Es imposible que nosotros podamos saber
si ni siquiera tenemos unidad, no hay amor, no hay comunión, los pastores todos divididos, el cuerpo todo separado. Y te creíste. Y querés que Dios... Perdón, queremos. Para que no te sientas mal. Espero que haya sido de bendición este tema. El tratamiento de la iglesia. La iglesia verá al anticristo, verá lo que ha de venir. Esta es la respuesta. Sí, señoras y señores. Usted va a ver al anticristo y a la suegra también. Usted va a ver a Drácula, a los draculines. Va a ver acá en la tierra lo que va a suceder. Porque nosotros vamos a ser levantados antes de la ira de Dios. Y eso está en Apocalipsis capítulo 12, porque la iglesia va a ser perseguida. Y la iglesia es israelita. Y usted y yo somos israelitas. No somos paganos, ni tenemos al Dios de los gentiles. ¿Me escuchó? Voy a hacer un delay. ¿Me escuchó o no me escuchó? Que Dios los bendiga, Dios los guarde, Pastor Anguera Isla, ya que nadie quiere... Gabriel Gonzalo, te saludamos. Saludos desde El Salvador, Pastor Gabriel. Hablamos... A ver, Pastor Gabriel, ¿la iglesia va a ver al anticristo, sí o no, Pastor Gabriel? Respóndame. ¿Va a ver al anticristo, sí o no? Antes que le vamos a preguntarle al pastor. Pastor Gabriel, antes que corte la sintonía, ¿la iglesia ve al anticristo, sí o no? Vamos. Es un buen tema. Dios los bendiga, el pastor Anguera Isla, de acá de Buenos Aires, Argentina. Si alguien quiere agregar. Un abrazo, pastor. El Señor le bendiga. Ya pues, siervo Víctor, dígame, ¿la iglesia ve al anticristo o nos vamos antes de la ira de Dios? Vamos, escriba antes que quede un minuto. Buen tema, ¿no? Eterno Dios, te damos gracias por bendecirnos en este día, como dijo el apóstol Pablo. La venida del Señor está cerca, esperamos. La venida del Señor. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hemos quedado, después seremos levantados. Pero en la venida del Señor. Y seremos, y nos libra de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Y nos libra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo no te vamos a amar, Señor? Si la iglesia necesitamos tanto, Dios. No hay amor, no hay unidad, no está el cuerpo de Cristo. No se ve el poder, no se ven los milagros. Aunque sabemos que tú eres mismo ayer y hoy y Él hace lo mismo. Pero no puedes hacerlo porque la iglesia no está el 100% como tiene que estar. Por eso en Apocalipsis capítulo 12 irá a hacer guerra contra la descendencia de los que tienen el testimonio y el nombre de Jesucristo. Señor, prepáranos para todo lo que ha de venir y ayúdanos. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ser perseguidos, así es, vamos a ser perseguidos. La iglesia va a ser perseguida, hermano. Por eso Dios va a preparar mucho a la iglesia, para que la iglesia se prepare lo que ha de venir. Así que ahí queremos ver a los Ramas Sabalaba, a los Sabalabas. Mira, mira, santo. Bendiciones.